Para compartir aquí algunos de los libros que escuché este año en Audible. Eh, Primero, La Vegetariana, de Han Kang. La verdad es que me desesperó muchísimo el libro. No sé si lo recomendaría. No soy tan fanático hoy en día de los escritores asiáticos. Pero bueno, había que leerlo. Premio Nobel. Después, El Descontento de Beatriz Serrano. Un libro bastante divertido. Que por ahí alguna editora me lo mencionó como una referencia hacia empleo de desconfianza. Es también la historia de una chica que trabaja en una oficina y todas las desgracias a las que se va enfrentando. Tácticas de cracks, de mi amigo Sotrava, la verdad, muy interesante. El compendio y el reencuentro de varios de las tácticas, estrategias que ha aprendido de sus invitados a las distintas entrevistas. Bad Therapy, de Abigail Shearer, un libro que impactó mucho, que habla de todos los daños que puede hacer el exceso de terapia en la sociedad como la convivimos hoy. Muy interesante para balancear un poquito esta idea de que es a través de la sobrepopularización sí, o estar todo el tiempo hablando de sanar y de trauma puede también tener consecuencias muy negativas. Después viene Pronunciaré sus nombres, de mi querida Tamara Trotner, su segunda novela, donde habla de cómo sus abuelos de Ucrania, toda la travesía que tuvieron que hacer para llegar hasta México. Un libro interesantísimo que habla pues, de estas crisis, de estas hambrunas que sucedieron en Europa del Este, incluso antes de la guerra. Muy, muy interesante, muy actual además. Después finalmente me decidí por escuchar Atomic Habits, de James Clear. La verdad, un librazo. Yo lo había subestimado mucho. A veces desconfío de los libros que te puedes encontrar hasta en el súper. Pero este realmente tiene varias especias muy interesantes que si se aplican tal como las propone el libro puede ser de enorme valor. Me encontré por ahí UPW, el famoso taller de Tony Robbins. Me lo eché también en Audible, lo cual me confirma que el contenido es como el 15 o el 20% del valor de ir a ver a Tony Robbins. Lo demás es la experiencia. Después, 10x is Easier Than 2x, de Dan Sullivan. La verdad, este libro me marcó, me encantó, me confrontó y creo que es un libro muy necesario para todos los que tenemos estas creencias limitantes sobre el crecimiento de las empresas y sobre nuestras capacidades. The Mindful Body, de Ellen Langer, que es un verdadero librazo. El libro puede parecer que va a ser como sobre técnicas de meditación o técnicas de mindfulness, pero en realidad habla de una cantidad de experimentos que hizo esta mujer durante los 70s y los 80s, donde demostró la profunda correlación que existe entre la mente y las reacciones del cuerpo. Tiene descritos aquí varios experimentos muy, muy interesantes, además de reflexiones de una enorme sabiduría. Me encantó, sin duda, un imperdible. Tribes de Seth Godin, un librito más breve que habla sobre los movimientos, sobre las comunidades. Un libro muy, muy padre si estás buscando consolidar tu comunidad. No Rule Rules, de Reed Hastings, habla de la cultura de Netflix. Otro libro profundamente impactante sobre cómo manejar una organización desde principios que son muy contraintuitivos y muy poderosos. The Last Lecture, de Randy Pausch. Hace mucho había visto un TED Talk que hizo un hombre joven que le da un cáncer fulminante y entonces escribe esta que es su última clase, pero en realidad también es una manera de dejar un testimonio para sus hijos sobre su vida. Interesantes algunos pasajes sobre su relación con Disney, con el parque y la vida de su padre y otras cosas. Sapiens, no lo había leído, me lo eché, la verdad muy impactante, la construcción, la narración sobre todo de cómo ha sido la historia de la humanidad. Es un imperdible si no lo has leído. Power vs. Force, de David Hawkins. La verdad es que tenía ganas de entrarle a David Hawkins. Entré por este libro, me gustó, me parece una aproximación muy científica a la importancia de las emociones y de las cosas y de cómo eso de alguna manera impacta no solamente en tu vida, sino en un equilibrio un poco más macro con otras, todas las personas, con todo el mundo, con verdaderamente cómo se mueve la humanidad. Radical Honesty,
que me lo recomendó mi querido Víctor Sadia, también un libro muy, muy confrontador que habla sobre la importancia de la verdad como un antídoto a eso que venimos cargando. The Consolations of Philosophy de Alain de Botton. La verdad también tenía ganas de entrar a Alain de Botton. Fue interesante conocer algunas perspectivas de algunos filósofos clásicos desde esta pluma afilada y también con un nivel interesante de humor. The Power of Moments. Este está bien, me gustó. Creo que habla de un poquito de cómo podemos ritualizar un poco la vida y con eso crear relaciones un poco más significativas, tanto personalmente como a nivel negocios. También lo conectaría con el de Tribes, porque creo que habla mucho de comunidades. When Breath Becomes Air. Nuevamente otro libro. Este año leí varios libros de personas que escriben estas memorias antes de morir. Muy interesante. Este es un cirujano que bueno, también hace el recuento de su vida. The Let Them Theory, otro libro de Sanborns, de Mel Robbins, popularísimo, muy interesante. La verdad me di a la tarea de leerlo porque lo vi por todos lados y dije, bueno, ¿de qué habla? Creo que es budismo 1.0, pero con lenguaje de señora de Connecticut acomodada, lo cual es un gran acierto porque pone en conceptos muy básicos una teoría o un principio de un poco el desapego de lo que sí puedes controlar. En ese libro mencionaba The Five Resets, que es este otro libro de Aditi Neurak, que habla de algunas prácticas que podemos hacer para manejar el estrés. Muy interesante. Traction de Gino Wickman, que es un libro sobre cómo instaurar un sistema operativo en tu empresa. Muy interesante. Este recomiendo más bien leerlo en físico porque tiene muchos ejercicios y cosas que visualmente funcionan muy bien. En audiolibro no lo recomiendo tanto. Cadáver Exquisito, una recomendación de mi amiga Tamara Trotner. Es una novela muy escalofriante, diría yo, porque habla de un futuro no tan lejano, distópico, donde tuvimos que alejarnos de todos los animales. Entonces se crean criadores de como una especie de subclase de seres humanos para proveer al mercado de la carne. Y ahí te la dejo. Notes on Being a Man de Scott Galloway. Me gustó mucho, otro libro biográfico, no desde alguien que está muriendo, sino desde alguien que está encontrándole el sentido a la vida. Me gusta todo el recuento que habla sobre la importancia de ser hombre. Me gusta que pongan en desafío algunas creencias sobre el alcohol. Él habla mucho de que el alcohol a veces ha sido un buen cohesionador y creador de amistades. Y de la importancia de las figuras masculinas y del masculino, que no se pierda. Critica mucho el aislamiento de los hombres, critica mucho esta sensación que hoy existe donde a veces ser hombre es un liability y la importancia de recuperar ese valor. Finalmente, Piénsalo otra vez, de Adam Grant, que también Adam Grant lo seguía en redes, pero no tenía el gusto de haberlo leído. La verdad es que me gustó mucho. Quizás me gusta más leerlo en inglés, en su idioma original. Pero el contenido es muy positivo. Habla mucho de la confrontación de tus propias ideas. Habla de cómo las personas, entre más saben, a veces se atoran en su propio sistema de creencias y a veces les cuesta mucho trabajo integrar información nueva que puede ser la información que les dé un edge interesante. Y estoy terminando con este que se llama The Strategist. Llevo poco tiempo, no lo podría recomendar. Entonces estos son algunos de los libros que me eché este año en esta plataforma de Audible. Entonces ya son casi 10 minutos. Bueno, pues no sé si alguien vaya a leer esto, pero espero que se lleven algunas buenas recomendaciones.